editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Editoriales y columnas de opinión. Es un placer estar junto a usted día a día, de lunes a viernes, para hacerle llegar estos editoriales, estas columnas de opinión que dicen, y le digo de tanto en tanto, siempre vaya repasando, vaya leyendo un diario al menos y de ese tiempito, porque bueno, el gran pretexto es que no hay tiempo para nada en estos años. Eso me lo decían cuando era estudiante en la universidad. Y bueno, no hay tiempo para nada, imagínense, hace décadas, pero bueno, lo cierto es que hay tiempo, pero hay que ordenarse. Vamos ahora de inmediato con el matutino Cambio. Ahí está Cambio, usted ya tiene en su pantalla, y el título del editorial de hoy de este diario estatal: Incertidumbre, la marca de un candidato. ¿De quién habla? Bueno, ya se sabe. Le he dicho que le siguen el paso milimétricamente a quien dicen, ellos desde diversas aceras dicen, ya está de bajada, ya está mal, ya se está descuajeringando, dicen todo de Carlos Mesa y su agrupación política, pero le siguen dando día tras día. ¿Qué dice el editorial de Cambio? La denuncia del Comité Cívico de la Paz en sentido de que Carlos Mesa impulsó el traslado del gobierno y del Congreso Nacional a la ciudad de Sucre confirmó su perfil signado por la incertidumbre y la obstinación por ocultar su pasado. Y destaca, pero hay que ser claros en esto del Comité Cívico de la Paz, ¿no? ¿Cuál será? Porque hay que destacarlo, porque es nuestra obligación, es un deber. Hay dos o tres, ¿no? Hay un comité cívico que responde a una línea, hay otro comité cívico que responde a una línea, hay otro por ahí también, hay una FEJUVE que responde a una línea, otra que responde a otra, también existen, bueno, y así por el estilo. Bueno, entonces quedamos en eso. Uno de los comités cívicos de La Paz sería lo más exacto, ¿no? El lunes 30 de septiembre de 2019, el Comité Cívico de La Paz, uno de aquellos, digamos uno de los dos o tres que hay, presentó documentos en los cuales se evidenció que Mesa, en su condición de candidato a vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, firmó el año 2002, aunque dice solamente en 2002, un documento en el cual se comprometió a hacer todos los esfuerzos para trasladar los poderes ejecutivo y legislativo a la ciudad de Sucre. Alegre por la noticia, el periódico chuquisaqueño Correo del Sur tituló su noticia del martes 26 de febrero de 2002, Mesa impulsará el retorno del Congreso y el Ejecutivo. En 2004, cuando Mesa asumió la presidencia del país, el Comité Cívico de Chuquisaca le emplazó a cumplir su palabra de impulsar el traslado del Legislativo y del Ejecutivo a Sucre, ante lo cual la entonces autoridad dijo que no había condiciones económicas para tal propósito. Sin embargo, dejó abierto el tema. Es decir, su respuesta fue un sí, pero no. Otro caso, dice, fue el del campo gasífero de Incahuasi. El 5 de julio de 2019, el postulante de Comunidad Ciudadana, en una visita a la ciudad de Sucre, planteó un nuevo estudio para definir si realmente el campo gasífero Incahuasi es de Chuquisaca, informó el portal noticioso urgente.bo. Sin embargo, el 7 de julio estuvo en la ciudad de Santa Cruz en el marco de su campaña electoral y allí dijo que en ningún momento propuso un nuevo estudio para ese campo gasífero, según el reporte del diario cruceño El Deber, aun cuando luego se aclaró a través de versiones de prensa que circularon en distintos medios orales, televisivos, impresos, etcétera, que lo que dijo es si presentara Chuquisaca un reclamo de que se vuelva a analizar, bueno, estarían en su derecho, dijo algo así. Bueno, en otras palabras, dice, cambió. En Sucre elaboró un discurso que agradó a los chuquisaqueños, pero en Santa Cruz cambió de exposición para no desagradar a los cruceños. En un tercer momento, Mesa dio otra pirueta discursiva el domingo 29 de septiembre, cuando en una entrevista con la red Unitel dijo que la ley establece que el megacampo gasífero Incahuasi
pertenece a Santa Cruz, empero consideró que eso no le quita el derecho a Chuquisaca de impugnar la norma. Bueno, y así, siguiéndole el paso milimétricamente a cada declaración, a cada accionar de Carlos Mesa, el editorial de hoy se refiere justamente a esas actitudes del candidato de Comunidad Ciudadana. Y en caracteres tipográficos destacados, ahí usted ve en el centro del editorial, porque es extenso el editorial, una especie de sumum, de resumen. Dice, además en letras de color azul, me vas a preguntar 200 veces y te voy a decir, a la guerra sucia que da náuseas, no la voy a responder. Y entre paréntesis, réplica de Carlos Mesa a los periodistas sobre los pagos que habría recibido de Goni para ser su vicepresidente. Bueno, y además concluye justamente con estas líneas, este es su editorial. ¿Usted qué dice? ¿Está en la incertidumbre Carlos Mesa? ¿Vive en la incertidumbre? ¿Actúa en la incertidumbre? Bueno, usted tiene la última palabra, sobre todo la tendrá el día de las elecciones, ¿no le parece? Simplemente nosotros les reflejamos lo que hoy tiene de editorial el diario o matutino Cambio. Vamos ahora con su caricatura, que también le sigue milimétricamente el paso, o sea, día tras día, al candidato opositor Carlos Mesa. Y ahí está, en esta oportunidad, bueno, no hay de nada de Mesa, sino algo de lo que anunció en las últimas horas el gobierno. Ahí se lo ve al presidente Evo, ¿no? Ahí es inconfundible la caricatura. Programa de vivienda social para jóvenes. Está mostrando, y hay unos jóvenes estudiantes, gracias hermano Evo, le dicen. Bueno, ¿usted qué opina de esta caricatura? ¿Es así? ¿No es así? Usted tiene la última palabra. Voy de inmediato ahora con el diario El Decano de la Prensa Nacional. ¿Cuál es el título de su editorial? Pues vamos, ahí usted ya lo tiene. Iglesia pide salvar pulmones del mundo. Bueno, ¿será la iglesia boliviana? ¿Será la iglesia internacional? ¿La iglesia de Brasil? ¿Cuál será? Bueno, veamos. La Iglesia Católica, al hacer suyas las angustias y preocupaciones del pueblo por los incendios producidos en la Chiquitania, debido a disposiciones legales que autorizaron esos hechos, ha expresado que el gobierno está obligado a decretar emergencia nacional por los desastres, pero el gobierno, con persistencia inexplicable, niega toda posibilidad de disponer la medida que clama el pueblo y que la comunidad internacional espera para incrementar su apoyo y contribuciones solidarias. En últimas intervenciones, dice el diario en su editorial de este jueves 3 de octubre de 2019, en últimas intervenciones, repito, la Iglesia ha expresado que es preciso, comillas, salvar los pulmones de la humanidad. Bueno, ya se establece que es la Iglesia Católica Boliviana. Porque innegablemente el fuego extermina el aire, lo intoxica, destruye la atmósfera, anula plantas, árboles que contienen gran cantidad de oxígeno y son, en definitiva, pulmones del hombre. Muchas veces, ante incendios habidos en otros países o regiones del mundo, el clamor ha sido a favor de que terminen estas desgracias, porque las consecuencias del fuego, el humo, las cenizas y otros elementos nocivos alteran totalmente la atmósfera y le restan posibilidades de vida al planeta. Es que todos esos elementos son trasladados por vía aérea a todo el mundo, que no tiene fronteras o atajos para evitar la presencia de aires contaminados. Y dice el diario, el haber perdido ya más de 5 millones de hectáreas, haber muerto varios voluntarios por efecto de los incendios y la muerte de millones de animales, debería ser motivo para que las autoridades de gobierno decreten emergencia por el desastre nacional. Sin embargo, hay resistencia a ello, inclusive considerando que todo es circunstancial, que el fuego concluirá en poco tiempo y que no es necesario adoptar medida legal alguna como la emergencia. Y el diario al respecto hace hincapié en lo siguiente:
extraña actitud, dice, que no tiene explicación lógica alguna y deja a la población indemne ante el desastre que podía ser paliado o concluido en corto tiempo. Siempre que se cuente con todos los elementos precisos para apaciguar la voracidad de las llamas que se propagan por acción del aire, que en esta época del año tiene mucha intensidad. Bueno, es extenso el editorial, usted ya lo sabe, de modo que ahora voy a la parte final porque el diario dice, es urgente pues, haciendo eco inclusive al pedido de los obispos de la Iglesia, claro está la Iglesia Católica Boliviana, que el gobierno apruebe la medida de declarar emergencia nacional, o por lo menos, dice, explique las razones lógicas que le asisten para no aprobar una medida que debió aplicarse en el inicio de la mayor desgracia que sufre el país. Y bien, en el diario también hay otras columnas de opinión, y por ejemplo, ahí escribe un señor que es entendido en la materia de lo que significa pensiones, seguros, jubilación, y hoy titula a la columna que escribe con cierta recurrencia, gracias señor presidente, dice, trata de Luis Aguilar Peñazieta. ¿Por qué le dice gracias al señor presidente? Dice, ahora es la oportunidad para mencionar ciertas cosas y hechos que deben enseñarnos que lo que se dice, se ve, se oye. Son grandes disimulos que lastiman la mente de las personas. Creemos que no debemos seguir apoyando un sistema que poco a poco se ha demostrado que no sirve para gobernar. Y los gobernantes, en lugar de dar soluciones a los numerosos problemas que aparecen cada día, siguen con discursos y ofrecimientos, por lo que el pueblo se ve cansado por el engaño, por todo lo que tenemos que tolerar con grandes sacrificios. El señor Luis Aguilar Peñazieta dice, se vive con ilusiones, promesas y muchas cosas que solo derivan en bloqueos, paros, huelgas de hambre, mendicidad y el incremento insostenible del comercio informal. Pero en forma humillante escuchamos que son creados miles de puestos de trabajo. Debemos preguntarnos, dice el señor Luis Aguilar Peñazieta en su columna de hoy en el diario, ¿dónde están, refiriéndose a los empleos, los miles de puestos de trabajo creados? ¿Dónde están?, dice. Seguimos creyendo que las reformas propiciadas por el partido de gobierno han sido las mejores. Pero ¿cuáles son los resultados? Grandes expectativas imposibles de ser realizadas. Sin embargo, según el señor presidente, entre los años 2020 y 2025 seremos un país similar a Suiza o tal vez mejor, y que nuestra economía será una de las mejores en Latinoamérica. Y ahí dice, ahí viene lo de su título, ¿no? Gracias, señor presidente. El señor Luis Aguilar Peñazieta prosigue explicando, es extenso, su artículo de opinión. Pero lo vamos a concluir. Dice, ahora, ¿qué nos queda a los bolivianos?, se pregunta. Seguramente cambiar nuestra política de crítica y censura. Solo nos queda, entre comillas, agradecer al señor presidente por todo, como dice, gracias por haber perdido nuestro derecho al mar, gracias por ser uno de los países de mayor corrupción, por dejar libres a todos los corruptos, gracias por el fracaso en la prospección de petróleo u otros productos, gracias por pasar de un imperio a otro imperio, con mayores intenciones extractivas, mineral y sin control, gracias porque Bolivia tiene el mejor avión presidencial y un sinnúmero de helicópteros y una cantidad de autos blindados, además de un palacio excepcional y otro legislativo que es todo un búnker. Gracias por gastar los recursos de los bolivianos en contratar obras por vía de excepción o concesión directa. Gracias por haber creado el SUS, aunque la gente sigue pidiendo ayuda económica. Gracias y gracias. Bueno, dice, y bueno, ¿usted qué le parece? ¿Está al tanto? Algo le decía, como decían algunos, bueno, Venezuela es un país seguro, decía alguien que vive en Venezuela, y yo le decía, sí, es seguro, conozco Venezuela, y bueno,
¿Y qué pasa? ¿Es seguro? No, creo que es inseguro. Es inseguro porque los crímenes y esto y lo otro. No, es seguro, decía allá desde Caracas este amigo. Dice, ¿por qué? Porque es seguro. Seguro te matan, seguro te roban, seguro... Bueno, algo parecido utilizó esta vez el señor Aníbal Aguilar Peñareta. Vamos con la caricatura. Afiches, la caricatura más antigua de los medios impresos. Ahí usted ya tiene en su pantalla. ¿Quién se observa? Al ex canciller. Sí, David Choquehuanca, ex canciller. Goleada en La Haya, dice, primer aniversario, una velita, y él está ahí en el sillón de ex canciller, apenado, preocupado por lo que sucedió, y detrás del sillón, bueno, se identifica a quienes, no lo menciono, bueno, serán el presidente, el vicepresidente, ¿no? Y de lejitos están mirando el pueblo, en fin, calientes, molestos, furibundos por lo que ha pasado. Bueno, ¿ha sido así? ¿No ha sido así? Usted tiene la última palabra, amiga, amigo televidente. Me voy rápidamente ahora con página 7. Resuelven tensiones políticas en Perú. Se ocupa del campo internacional hoy en su editorial y dice que parece haberse resuelto parte de la crisis política que remeció a Perú. La vicepresidenta Mercedes Arauz, a quien el disuelto Congreso designó como presidenta encargada, renunció y le dejó todo el poder al primer mandatario Martín Vizcarra. Será en realidad al mandatario, ¿no? Al respecto, permítame decirle que eso de mandatario, el primer mandatario, por ejemplo, en nuestro país se dice el primer mandatario del actual, y no, y un experto ha explicado que el primer mandatario fue ¿quién? ¿Quién ocupó la primera presidencia en nuestro país? Bolívar. Bueno, dice el primer mandatario, luego el que vino, segundo mandatario. En realidad simplemente los de hoy, igual que en Perú, es el mandatario Vizcarra, no el primer mandatario. Bueno, pero vamos ahora a la editorial. Dice que la vicepresidenta Arauz estuvo apenas unas horas como presidenta y por lo tanto hubo dos mandatarios transitorios. Vizcarra logró el respaldo popular y militar. Vizcarra buscaba destrabar el impasse con la mayoría opositora e impedir que la oposición siga eligiendo magistrados afines al fujimorismo. Y bueno, se ocupa del Perú, muchos dirán no interesa tanto lo que pasa, pero no, es importante, pero lo cierto es que ya se fue aplacando esas tensiones políticas en el Perú, por lo que, bueno, página 7 concluye señalando, las encuestas demuestran que el Congreso, y específicamente el fujimorismo y el aprismo, tiene muy baja popularidad que contrasta con el alto respaldo del que goza Vizcarra. Unas elecciones congresales en ese escenario le ayudarán a Perú a vencer el actual bloqueo político que sufre, porque la mayoría es fujimorista y le impiden hacer muchas cosas que quizá quisiera hacer el señor Vizcarra, actual presidente peruano. Keiko Fujimori, la jefa de Fuerza Popular, está detenida desde el año pasado, supuestamente por haber recibido sobornos de Odebrecht durante la campaña electoral de 2016, recuerda. Pues bien, vamos ahora a la caricatura de página 7. ¿Qué se ve ahí? Bueno, lo que sucede cerca a toda elección, embadurnamiento, pintarrajeado, los pintores de brocha gorda que le destrozan su pared recién pintada, en fin, le cuelan afiches, ahí se ve presidente de todos los bolivianos, más, vote por mí, no más, feminicidios, candidato, presidente, etcétera, etcétera. ¿Y quién será este señor con lentecitos? ¿Será el señor Chipuede? No lo sé, pero así está la situación y mucha gente que ya anda molestándose porque su pared la han arruinado, pero sucede en todas las elecciones, vanamente se anuncian sanciones. ¿Quién le repone su pared recién refaccionada y pintada al dueño de casa? Nadie. Entonces, bueno, ojalá algún rato se establezcan disposiciones que permitan reponerle su pared pintada recientemente, ¿no? Y no lo dejen así. Bueno, vamos ahora con el Alteño. El Alteño rápidamente dice en su titular, interesante oferta de viviendas. El presidente Evo Morales anunció ayer la implementación de un programa destinado a subsidiar el 30% del crédito de la gente que accede a un plan de viviendas que el gobierno tiene previsto crear para los jóvenes de 18 a 29 años. Hasta donde se conoce, el programa será financiado por el Banco de Desarrollo Productivo y uno de los objetivos es brindar apoyo a los jóvenes emprendedores. A simple vista, la oferta gubernamental está bien, pero la pregunta es,
¿En qué momento surge la propuesta? Dice el Alteño. Surge en un momento en que el país está pasando por una etapa altamente política, y aquí estamos próximos a las elecciones nacionales y subnacionales. En medio de ese contexto, lo más probable es que la propuesta termine siendo tildada de una oferta política antes que gubernamental, y es probable que los opositores comiencen a descalificarla porque tiene el objetivo de beneficiar a los jóvenes. El otro elemento que desatará debate es el rango de edad, ya que muchos de los jóvenes de 18 años aún no cuentan con un trabajo seguro, lo que implica que no podrán asumir una obligación económica basada en un crédito. Más allá de esos detalles, la propuesta está interesante. Lo que falta es trabajar en los mecanismos que faciliten el acceso a la vivienda. De lo contrario, terminará siendo una oferta política más de temporada. Cierto, es como un diamante en bruto, algo que puede servir para dotar de viviendas a tantos jóvenes que tienen trabajo. La mayoría dicen que no tiene trabajo. Bueno, en fin, ahí está. ¿Usted qué opina? Usted, respecto a editoriales, columnas de opinión, usted puede enviar una nota a los diarios donde las han escrito y decirles no estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo, o felicito, o rechazo, o hago notar estas falencias, etcétera, etcétera. Usted está en su derecho, amigo televidente. Vamos ahora a la caricatura del Alteño rápidamente, el tiempo apremia, ya está ahí en su pantalla. ¿Quién está? El personaje de esta caricatura, Avernoy, y está hablando con un señor. Le dice, están en una mesa, ¿qué? Jugando cacho, parece que sí. Resulta que Melgarejo llegó a conocer tanto la naturaleza humana que no confiaba ni en su camisa y la hizo fusilar, le dice este señor a Avernoy. Y este responde, con la tela de esa camisa se ha debido confeccionar toda la nueva generación política, compadre. Y el perrito dice, que siempre está escuchando el perrito, y dice, joder, no seamos tan draconianos, porque aquí habría que fusilar camisetas y calzoncillos más, dice. Ya el perrito no confía en ninguno de los políticos y habría que fusilar no solo camisas, sino calzoncillos más, dice. ¿Qué le parece? Bueno, cada caricaturista que no deja de ser gracioso, indudablemente. ¿Cómo interpreta usted esa caricatura? Lo deja usted con su propio criterio, amigo televidente. De esa manera, llego al final de editoriales y columnas de opinión. Reciba el saludo cordial de quien le habla, el periodista David Boronda. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita.